Hola. Las amistades adolescentes juegan un papel fundamental en la formación de la personalidad. Sin embargo, encontrar un verdadero amigo para toda la vida no es tarea fácil. A menudo, detrás de máscaras de amabilidad se esconden motivos egoístas o incluso intenciones peligrosas. La imprudencia al elegir amigos puede a veces conducir a consecuencias catastróficas. El personaje principal de nuestra historia vivía en un pequeño y acogedor pueblo llamado Elko, ubicado en Nevada, Estados Unidos. La población de este pueblo era de aproximadamente 20.000 habitantes. La economía de la región se basaba principalmente en la industria minera, que proporcionaba la mayoría de los empleos locales. Fue la perspectiva de un empleo estable lo que atrajo a la familia Wielaki a mudarse de Colorado Springs a Elko en agosto de 2010. Jim Wielaki, junto con su esposa Elische y sus dos hijos, el hijo James y la hija Brittany, esperaban encontrar rápidamente trabajo en las minas de oro. El nuevo lugar de residencia parecía ideal para todos los miembros de la familia, y sus esperanzas estaban justificadas. Brittany Wielaki era apasionada de la equitación, y Elko tenía muchos caballos. Las tradiciones locales incluían la cría de ganado y el rodeo, actividades que los residentes practicaban desde la infancia. Esto inmediatamente captó la atención de la chica. Los alrededores impresionaban con una pintoresca naturaleza salvaje, y montar a caballo y conducir vehículos todoterreno se convirtieron en los pasatiempos favoritos de la heroína de nuestra historia. Aunque tales aficiones suelen considerarse más típicas de los chicos, en esta zona eran populares entre los jóvenes de ambos géneros. Estas aficiones atípicas para una chica solo añadían un encanto especial a la atractiva Brittany. Ella tenía una relación especialmente cercana con su hermano James, ya que la diferencia de edad entre ellos era de poco más de un año. Los niños de edades cercanas se llevaban maravillosamente bien entre sí, pasando constantemente tiempo juntos, compartiendo los intereses del otro. Después de todo, esta atmósfera prevalecía en toda la familia Wielaki. Eran una familia unida y amorosa donde todos se apoyaban mutuamente durante los momentos difíciles. Incluso cuando los padres decidieron poner fin a su matrimonio, lo hicieron sin conflictos ni discusiones para minimizar el impacto traumático en los niños. Después del divorcio, ambos mantuvieron relaciones amistosas y pudieron acordar fácilmente la división de la propiedad y la custodia de los hijos. La expareja encontró un compromiso sin batallas judiciales. Después de la separación, Elische se mudó de la casa de su ex marido pero se estableció cerca para que los niños pudieran comunicarse fácilmente con ambos padres y no sufrieran por reubicaciones constantes. Los padres se turnaban para que James y Brittany se quedaran con ellos y se comunicaban regularmente entre sí. Este enfoque ayudó a suavizar el impacto negativo del divorcio, que inevitablemente afecta a todos los niños. En gran parte debido a este enfoque maduro de sus padres, Brittany creció como una chica sensata con fuertes principios morales y convicciones. Se caracterizaba por su independencia y valentía frente a los desafíos. Desde temprana edad, la chica comenzó a ayudar a sus padres con las tareas domésticas, y se le confiaban tareas de responsabilidad, que siempre manejaba impecablemente. A los 16 años, Brittany ya se comportaba como una adulta. Se sentaba con confianza en la silla de montar y sabía cómo arrear el ganado. El trabajo en el rancho había endurecido su carácter y le había enseñado muchas habilidades prácticas. Su diligencia y competencia despertaban admiración no solo de los familiares sino también de los vecinos. Al mismo tiempo, a los 16 años, Brittany seguía siendo una adolescente típica con los intereses correspondientes, experimentaba con el maquillaje y la ropa. Destacaba por su carácter positivo y sociabilidad. Después de terminar la escuela, la chica planeaba asistir a la universidad para estudiar psiquiatría y ayudar a personas con trastornos mentales. Brittany siempre simpatizaba profundamente con el sufrimiento de los demás. No es sorprendente que tal actividad profesional estuviera entre las prioridades de la heroína de nuestra historia, aspiraba a establecerse en esta dirección. A pesar de todas sus cualidades positivas, en 2020, Brittany se convirtió en víctima de acoso escolar. Según la mejor amiga de la chica, ese año muchos compañeros de clase se unieron contra ella, y sin razón aparente.
Su amiga creía que los principales motivos del acoso eran la envidia y los celos. Muchas chicas envidiaban a la hermosa e inteligente Britney y organizaron el acoso. Eventualmente, esto la obligó a cambiar a la educación en casa. Sin embargo, Britney no se desanimó. Gracias a las redes sociales, formó un pequeño círculo de personas cercanas que la amaban y apoyaban genuinamente. Comenzó a dedicar aún más tiempo a la equitación, donde conoció a personas con ideas afines y con intereses compartidos. Así fue como conoció a Brice Dickey, que era unos años mayor que ella. Rápidamente encontraron puntos en común y se hicieron amigos. La chica siempre hablaba de él como un hermano mayor, aunque parecía que el joven esperaba una relación más profunda. Constantemente pasaba tiempo con su amiga, y ella se llevaba bien con su familia. Su relación seguía siendo amistosa. El joven era descrito como un joven agradable y educado que, como la heroína de nuestra historia, siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados. Fue esta similitud en los caracteres lo que contribuyó a su cercanía. El 8 de marzo de 2020, Britney y Brice planearon reunirse para pasar tiempo juntos, como solían hacer. Ese mismo día, el padre de la chica tenía un ensayo programado. Tocaba en una banda de rock, y su hija se unió con gusto a él antes de reunirse con Brice. Estaba de buen humor, comunicándose alegremente con todos los músicos. También invitó a su amigo a ver la actuación. Sin embargo, el joven se retrasó y llegó demasiado tarde, perdiéndose el ensayo. Brice tenía la intención de recoger a su amiga en su coche para que pudieran ver una película en su casa. Luego prometió llevarla de vuelta. Se esperaba que el padre de la chica regresara alrededor de las 7:30 de la tarde. Para este momento, ella ya había prometido estar esperándolo en casa. Cuando el padre de la heroína de nuestra historia regresó a la hora señalada, resultó que Britney todavía no estaba en casa. El hombre revisó todas las habitaciones, llamó su nombre, pero no recibió respuesta. El padre comenzó a preocuparse e intentó llamar a su hija, pero Britney no contestaba, su teléfono estaba apagado. Esto parecía muy extraño ya que la chica era responsable y siempre avisaba, incluso si su teléfono móvil podía descargarse. Nunca llegaba tarde, y si no podía llegar a tiempo, definitivamente notificaba a su familia. La hipótesis de que la chica podría simplemente haber perdido la noción del tiempo o olvidado el acuerdo parecía poco convincente. El preocupado padre contactó al hermano de Britney, pero el joven tampoco tenía información sobre el paradero de su hermana. Después de esto, el padre contactó a la última persona con quien la chica se suponía que iba a pasar tiempo. Esa persona, por supuesto, era Brice. Según la historia del amigo, después de unas horas conduciendo por la ciudad, dejó a su amiga cerca de la escuela, donde ella se encontró con un chico desconocido para él, después de lo cual se alejó para no interferir en su conversación. El padre preguntó por qué no vieron la película como estaba planeado anteriormente. Según Brice, él y Britney decidieron cambiar sus planes y en su lugar decidieron dar una vuelta por el campo. Naturalmente, el padre de la chica desaparecida quería saber con quién se había encontrado su hija, pero Brice no conocía a esta persona y lo describió como un joven alto, de piel clara con apariencia de vaquero. Esta información sorprendió al padre, no entendía quién podría ser este extraño y por qué su amigo había dejado a Britney con él en lugar de llevarla a casa como se había acordado inicialmente. Anteriormente, Brice nunca se había comportado así y siempre cuidaba de Britney, pero aquí simplemente la dejó con una persona desconocida y se marchó. Todo esto parecía sospechoso. Después de hablar con el padre, Brice inmediatamente envió un mensaje al hermano de la chica desaparecida, mostrando una preocupación significativa por la situación y asumiendo la responsabilidad de no llevar a su amiga a casa. El joven se justificó diciendo que la chica personalmente pidió que la dejaran. Ahora se dio cuenta de que la situación podría resultar extremadamente peligrosa, y probablemente le había sucedido algo malo. El joven solo añadió que el extraño tenía una vieja camioneta Ford F-150 de un poco atractivo color verde, como él mismo lo expresó. Después de esto, la ansiedad de la familia solo aumentó, ya que nadie sabía de quién se trataba, y ninguno de sus conocidos usaba tal vehículo.
La familia de Britney no durmió toda la noche, intentando llamar a la chica cientos de veces, pero las llamadas invariablemente iban al buzón de voz. Además, su padre y su hermano patrullaron las calles en coche, examinaron toda el área alrededor de la escuela y todo el pueblo con la esperanza de encontrar a la chica desaparecida. La familia llamó a todos los amigos y conocidos de la chica. Eventualmente, una de sus amigas informó que poco antes de estos eventos, Britney había estado hablando de algún joven llamado JT. No reveló detalles de su comunicación, pero parecía que planeaba encontrarse con este chico pronto. Esta información parecía extremadamente importante y podría convertirse en un hilo clave en la investigación. Después de esto, los preocupados padres decidieron contactar a las fuerzas del orden, pero, como sucede a menudo, en la comisaría de policía les dijeron que el adolescente probablemente solo se había escapado de casa o estaba visitando a amigos y pronto regresaría. Sin embargo, los padres entendían bien que esto no era característico de Britney. Tenía un círculo limitado de amigos, y ninguno de ellos sabía sobre su paradero. La chica nunca había tenido problemas de comportamiento o conflictos familiares, no sufría de adicciones o trastornos mentales, no había estado en conflicto con nadie recientemente, no había precondiciones para escaparse. Para todos los cercanos, tal desaparición claramente indicaba algún evento trágico. El sheriff finalmente se convenció de la seriedad de la situación. Se le dio toda la información disponible que se había recopilado de amigos y conocidos de la chica desaparecida. Después de esto, las fuerzas del orden contactaron a Brice, organizaron una reunión cerca de la escuela para que el amigo de la chica desaparecida pudiera describir en detalle lo que sucedió después de que dejó a la chica cerca de la institución educativa. El joven dijo que se encontró con Britney durante el día, y como de costumbre, condujeron en su coche por el área de Spring Creek. Sin embargo, durante el paseo, su padre inesperadamente llamó y le pidió que regresara a casa inmediatamente para ayudar con ciertos asuntos. Su amiga comprensivamente accedió a posponer su tiempo juntos hasta el día siguiente. Solo pidió que la dejaran cerca de la escuela. La chica también confesó que planeaba encontrarse con su nuevo conocido llamado JT. Según Brice, cuando Britney salió de su vehículo, inmediatamente se dirigió a una camioneta verde, en la que había un joven de piel clara con un sombrero de vaquero. La vio alejarse y simplemente se marchó, ni siquiera asegurándose de si ella se subió al coche el extraño. El joven no recordaba claramente estos detalles, ni siquiera notó la matrícula del coche de este JT. Durante la conversación, los detectives no tuvieron sospechas. Parecía que el joven no estaba involucrado en la desaparición, por lo que decidieron liberarlo y continuar la investigación en otras direcciones. Los investigadores decidieron llamar la atención pública sobre el incidente a través de los medios de comunicación. Existía la posibilidad de que alguien hubiera notado al joven con el sombrero de vaquero y la camioneta verde. Por supuesto, las fuerzas del orden esperaban principalmente obtener información sobre el número del vehículo, pero los residentes locales no se apresuraron a informarlo. Además, el sheriff se acercó a la compañía telefónica con una solicitud para determinar la última ubicación del teléfono móvil de la chica. Resultó que su dispositivo funcionó por última vez aproximadamente a 7 kilómetros de la escuela donde Brice dejó a la heroína de nuestra historia. Los representantes de las fuerzas del orden inmediatamente fueron a la dirección especificada, con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Sin embargo, después de examinar el área, no encontraron nada sospechoso. La familia y amigos de Britney continuaron patrullando las calles con la esperanza de encontrar algún rastro. Se distribuyeron y colocaron más de 500 folletos en el pueblo y sus alrededores, pero los residentes locales obstinadamente evitaban la cooperación, nadie estaba ansioso por ayudar en la investigación. La chica parecía haberse esfumado en el aire. Además, la madre de la chica desaparecida creó un grupo en las redes sociales, que publicaba regularmente información actualizada sobre el progreso de la operación de búsqueda. Pero esto tampoco dio resultados. Inesperadamente, después de algún tiempo, recibió un mensaje de un número desconocido. La persona anónima afirmaba haber secuestrado a Britney y exigía un rescate de $25,000, amenazando de lo contrario con darla de comer a los perros. Después de algún tiempo, escribió de nuevo,
informando que la chica estaba enferma y probablemente moriría si no recibía medicamentos. Al mismo tiempo, el perpetrador enfatizó que la cautiva recibiría la medicina solo si él recibía la cantidad deseada. Al principio, los padres estaban dispuestos a cumplir con las demandas del secuestrador, pero antes de hacerlo, decidieron consultar con las fuerzas del orden. La madre de Britney llamó a la policía e informó de las circunstancias. Inmediatamente se le ofreció acudir a la comisaría para que los empleados pudieran rastrear la ubicación de este número. Parecía que finalmente, la investigación tenía una pista significativa. Mientras los agentes de policía intentaban establecer la ubicación del teléfono desde el que escribía el presunto secuestrador, uno de los líderes de los equipos de búsqueda voluntarios se acercó a la comisaría. Informó que los voluntarios estaban examinando un área a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad y accidentalmente notaron una mancha en la carretera que parecía sangre seca. Los miembros del equipo se bajaron del coche y comenzaron a examinar cuidadosamente el área. En la espesura, aproximadamente a 100 metros de la carretera, encontraron el cuerpo de una chica, escondido bajo una lona azul. Estaba acostada boca abajo, parcialmente desvestida. La ropa de la víctima coincidía con la descripción de la ropa de la desaparecida Britney, pero era necesaria una identificación oficial de la persona antes de informar a los familiares. El investigador irrumpió en la oficina justo cuando la policía estaba hablando con la madre de Britney. Insistió en un viaje urgente al sitio donde se encontró el cuerpo, por lo que la conversación tuvo que ser interrumpida. La mujer se echó a llorar, la intuición materna sugería que la chica encontrada era su hija desaparecida. Desafortunadamente, el presentimiento no engañó a la desafortunada mujer, identificó a Britney. Cerca del lugar del terrible hallazgo, los expertos forenses descubrieron un llavero con el nombre de la fallecida. Los familiares confirmaron que le pertenecía. No había duda, la chica había sido violada, ya que sus pantalones y ropa interior estaban bajados hasta los tobillos. Además, había signos de estrangulamiento en el cuerpo, y su garganta había sido cortada. Esta fue la causa de la muerte. Los auriculares de Britney colgaban de los arbustos cercanos, con los cables enredados en las ramas. Un condón usado y su envase también estaban allí. En general, los investigadores recolectaron suficiente evidencia física para buscar al criminal. El mayor interés para la policía era el misterioso joven llamado J.T., mencionado por muchos de los conocidos de la víctima, pero nadie podía proporcionar información específica sobre él. La noticia del brutal asesinato conmocionó al pequeño pueblo, donde prácticamente todos se conocían de vista. La familia Wielaki recibió especialmente muchas palabras de apoyo en las redes sociales. Entre los preocupados, destacaba Brice, quien constantemente se comunicaba con los padres y el hermano de la fallecida. Los ayudaba en todo lo posible, lloraba junto con ellos, les aseguraba que nunca olvidaría a Britney, con quien se había hecho tan amigo. El trabajo de los detectives apenas comenzaba, tenían que obtener órdenes judiciales para examinar la computadora y el teléfono móvil de Britney, analizar todas las pruebas recopiladas, especialmente el ADN del condón, que era la clave para resolver el crimen. Se consideró la versión de que la chica podría haber sido víctima de un depredador sexual de Internet. Como precaución, las fuerzas del orden rápidamente compilaron y verificaron una lista de violadores registrados en las cercanías que hipotéticamente podrían haber estado involucrados en esta tragedia. Para establecer la identidad del criminal, era necesario trabajar cuidadosamente a través de todas las pistas, pero esto requería mucho tiempo, y la investigación se prolongó. Paralelamente, la policía se ocupaba de la información del extorsionador que llamó a la madre de Britney aparentemente para obtener un rescate. Pudieron determinar el número de teléfono bastante rápido, pero resultó ser anónimo, comprado en línea y no registrado en Nevada. El seguimiento del propietario no tuvo éxito. Sin embargo, el mismo hecho de tales mensajes indicaba que alguien en el círculo de la familia Wielaki estaba tratando de beneficiarse de su dolor y probablemente estaba involucrado en la muerte de la chica. Por supuesto, los investigadores buscaban principalmente establecer la identidad del misterioso J.T., a quien consideraban el sospechoso más probable. Gracias a la información del móvil de Britney, las fuerzas del orden rápidamente lograron rastrear al chico,
pero les esperaba una decepción. Resultó que en el momento del asesinato, él estaba en Alaska. Se habían conocido poco antes de la tragedia y de hecho estaban planeando encontrarse, pero JT definitivamente no podía ser el criminal. Estando a cientos de kilómetros de la escena, tenía una coartada sólida. La policía no se dio por vencida y decidió verificar a todos los residentes locales con las mismas iniciales que conducían vehículos similares. Lograron encontrar solo a 2 trabajadores de rancho con camionetas verdes, pero durante el asesinato, estaban demasiado lejos y también tenían coartadas confirmadas. La investigación llegó a un callejón sin salida, por lo que los detectives recurrieron a los familiares de Britney, con la esperanza de obtener información adicional. La madre de la chica dijo que poco antes de su muerte, había estado saliendo con un vaquero que trabajaba en un rancho y participaba en rodeos. Pero la relación terminó rápidamente porque Britney no aceptó la intimidad. A pesar de la amistad que quedó entre ellos, antes de la ruptura, hubo varias discusiones desagradables, durante las cuales el enojado pretendiente le deseó la muerte. Sin embargo, él también tenía una coartada sólida. Parecía que la investigación había llegado nuevamente a un punto muerto, pero todavía había una forma de encontrar al criminal, estudiar las grabaciones de todas las cámaras de vigilancia que podrían haber captado una camioneta verde con un vaquero al volante. Afortunadamente, en la dirección donde la indefensa Britney se dirigía con su futuro asesino, había varias cámaras con una imagen clara, pero tenían que revisar docenas de horas de vídeo, lo que tomó mucho tiempo y esfuerzo. A pesar de todos los intentos, el vehículo descrito por Brice no pudo ser encontrado. No había ninguna camioneta verde en ninguna de las grabaciones. Lo más extraño era que ni siquiera fue captada por la cámara cerca de la escuela, donde supuestamente Britney fue dejada por su amigo. En cambio, los detectives notaron algo más: el mismo Chevrolet azul que conducía Brice efectivamente pasó velozmente por la escuela, pero sin ninguna parada. Esto contradecía claramente su testimonio anterior sobre la camioneta verde. Las fuerzas del orden decidieron rastrear la ruta del joven. Anteriormente, él afirmaba que habían estado conduciendo por los alrededores durante varias horas con su amiga, pero las grabaciones de vídeo refutaban esta información. Para comparar la geolocalización de Brice con la ubicación de la víctima, la policía solicitó datos de su teléfono móvil. Las sospechas razonables les permitieron obtener rápidamente la orden judicial correspondiente. El joven absolutamente no sospechaba que estaba bajo la vigilante supervisión de las fuerzas del orden. La investigación decidió no informarle de las sospechas todavía, para no asustar al potencial criminal. Todo el día no se alejó de Britney ni un paso, lo que fue confirmado por datos sobre el movimiento de sus teléfonos móviles. Las ubicaciones coincidían completamente hasta el momento en que se cortó la comunicación con la chica. Además, el joven definitivamente visitó el sitio donde se encontró el cuerpo, y después de eso se dirigió en dirección a su casa. Estos hechos llevaron a los detectives a pensar que el amigo de Britney o bien la mató él mismo o al menos se convirtió en un testigo involuntario del crimen. Para comprobar la hipótesis, era necesario realizar un complejo de exámenes. Sin perder tiempo, los investigadores pidieron al sospechoso muestras de materiales biológicos y ADN. Él accedió a proporcionarlos. Mientras las comprobaciones estaban en curso, el joven fue liberado a casa. Los operativos no le revelaron sus cartas, sino que, por el contrario, fingieron que tal procedimiento era una recopilación rutinaria de datos de todas las personas en el entorno de la víctima. Bajo las uñas de la fallecida, los expertos encontraron fragmentos de piel de otra persona. Los resultados del análisis indicaron que pertenecían a Brice. No había duda de que había tenido contacto sexual con Britney. Sin embargo, a juzgar por todo, la intimidad definitivamente no fue consensuada. La chica simplemente fue forzada al acto. Así que Brice fue nuevamente invitado a una conversación con los investigadores, pero esta vez tampoco revelaron las razones reales de la llamada y no divulgaron la información disponible para la policía. Sin mostrar preocupación, el joven llegó para el interrogatorio. Como antes, se comportaba con confianza y no tenía intención de confesar lo que había hecho. Los detectives interrogaron cuidadosamente a Brice sobre posibles relaciones sexuales con Britney,
pero él negó todo firmemente. El joven insistió en que siempre la había tratado exclusivamente de manera fraternal, no como una potencial amante. Después de esto, los investigadores comenzaron gradualmente a inclinar al sospechoso a confesar que mentía. Argumentaron que si estuviera diciendo la verdad, no podrían haberse encontrado rastros de su ADN en la escena del crimen. Y luego informaron que habían encontrado un condón usado allí, que contenía material genético de Brice. Entendiendo a qué apuntaba el detective, el sospechoso cambió su testimonio. Ahora ya estaba diciendo que Britney misma lo había seducido ese día, aunque nunca se había comportado así antes. La historia continuó adquiriendo nuevos detalles. Según el joven, primero solo se besaron, y luego por consentimiento mutuo practicaron sexo oral, usando un condón. Supuestamente todo sucedió en la cuneta, justo donde más tarde se encontró el cuerpo mutilado. Brice insistió en que después de la intimidad, sí llevó a la chica a una cita, pero no a la escuela, sino a otro lugar. El joven no abandonó la versión sobre el extraño en la camioneta verde, continuando afirmando que no lo vio bien y por lo tanto no podía describir la apariencia o nombrar la matrícula del coche. Resumiendo el interrogatorio, los investigadores notaron la falta de lógica en el testimonio de Brice. Resultó que después de que el otro hombre se llevara a Britney, de alguna manera fueron exactamente al lugar donde estaba el condón usado y donde más tarde se encontró el cuerpo mutilado. Fue allí donde el extraño supuestamente se ocupó de la chica. Por supuesto, tal historia sonaba absurda, especialmente considerando la ausencia de cualquier rastro de ADN en el cuerpo de la fallecida que no fuera el perteneciente a Brice. El material genético del sospechoso se encontró bajo las uñas de la víctima, en sus genitales, e incluso en el área del cuello, donde se infligió la herida fatal de cuchillo. Además, las grabaciones de las cámaras de vigilancia y los datos sobre el movimiento del teléfono del joven confirmaron que después de separarse de Britney, no se detuvo en ningún lugar. Y esto significaba que había mentido de nuevo. Los investigadores presentaron a Brice todas las pruebas que lo exponían en falso testimonio. Incapaz de soportar tal presión poderosa, el sospechoso finalmente confesó el asesinato, pero lo llamó un accidente. Supuestamente, Britney misma corrió hacia la hoja del cuchillo durante un sexo rudo, al que había accedido. Sin embargo, esto también era difícil de creer, demasiadas veces había dicho el joven falsedades. El Brice de 18 años fue formalmente acusado y puesto bajo custodia el 19 de marzo de 2020. Pronto, las fuerzas del orden obtuvieron una orden para registrar su casa y coche. En el armario del sospechoso, encontraron un par de zapatillas deportivas ensangrentadas con rastros de la víctima, así como un cuchillo con el que probablemente se cometió el asesinato. En el maletero del coche, encontraron una sudadera con manchas de sangre de Britney. En todos estos artículos había huellas dactilares y muestras de ADN de Brice. Al conocer la verdad sobre la identidad del asesino de su hija, los familiares de la chica quedaron aturdidos y conmocionados. Después de todo, tanto la madre, el padre como el hermano de Britney consideraban sinceramente que su mejor amigo era un joven decente. Lo trataban como a un miembro de la familia. Si no se hubiera recopilado una cantidad tan grande de pruebas contra Brice, la familia nunca habría creído en su participación en el crimen. Confiaban en el asesino como en uno de los suyos, y él traicioneramente se aprovechó de esto. Las audiencias judiciales en el caso comenzaron solo en mayo de 2022. La acusación proporcionó muchos testimonios convincentes, incluso de la exnovia del acusado. Ella describió cómo era realmente Brice, y esta imagen difería drásticamente de la imagen que la mayoría de los habitantes del pueblo se habían formado. Todos lo consideraban un verdadero vaquero y un joven ejemplar, siempre dispuesto a ayudar en tiempos difíciles. Pero en realidad, era solo una máscara. Como resultó, los familiares de Britney confiaban en su asesino precisamente porque él cuidaba de la chica de manera tan fraternal. Siempre se aseguraba de que regresara a casa a tiempo, la llevaba donde era necesario, y esto parecía muy dulce para todos. Sin embargo, detrás del cuidado fingido había motivos completamente diferentes. Brice simplemente quería saber tanto como fuera posible sobre su futura víctima, como hacen todos los manipuladores.
La exnovia dijo que el acusado a menudo mostraba agresión y crueldad, constantemente iniciaba discusiones, al menos 4 veces la estranguló durante los conflictos. Durante el último incidente, todo fue tan serio que mentalmente se estaba despidiendo de la vida. Afortunadamente, lo irreparable no sucedió. Pero incluso después de la ruptura, Brice persiguió a la chica durante mucho tiempo, la amenazó, hasta que sus padres lo amenazaron con llamar a la policía. Dada la evidencia indiscutible, el jurado no tuvo que deliberar mucho sobre la conclusión acerca de la culpabilidad del acusado. A pesar de esto, el abogado defendió desesperadamente a su cliente, presentando las suposiciones más absurdas. Las audiencias duraron 9 días. Después de esto, el jurado deliberó durante aproximadamente 1 hora y finalmente encontró a Brice culpable por unanimidad de asesinato intencional y violación. El juez lo condenó a cadena perpetua con derecho a libertad condicional no antes de 20 años. Por el uso de un arma mortal, el acusado recibió otros 20 años, lo mismo por la violación. Brice terminó tras las rejas de por vida, con la posibilidad de ser liberado solo después de 70 años de encarcelamiento. Lo más probable es que nunca pueda aprovechar esta oportunidad. Desafortunadamente, los familiares de Britney nunca supieron los motivos del crimen, el asesino no quiso revelarlos. Sin embargo, una amiga de la fallecida abrió ligeramente el velo del misterio. Por ella, se supo que unos días antes de la tragedia, Brice había confesado su amor a Britney, pero la chica lo rechazó, sugiriendo que siguieran siendo amigos. Los detectives sugirieron que esto explica el estallido de agresión del joven. Supuestamente se sintió ofendido por el rechazo de sus sentimientos, y cuando se enteró del nuevo pretendiente JT, perdió completamente el control de sí mismo y decidió castigar cruelmente a la culpable. Esta historia de crimen real ha sido intensa, y nos encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué crees que ocurrió? Comparte tus teorías y puntos de vista. Gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.